Así que gracias, Claudio, por estas dos cosas. Bienvenido de nuevo a la Escuela de Gobierno. Hoy día vamos a hablar de cómo se va construyendo el nuevo pacto social, cómo se hace, no es tan fácil. Así que gracias y por esto primero, el piso tuyo. ¿Cuánto rato? La audiencia lo está escuchando. A todas y a todos. Bueno, lo primero es, yo traje una presentación, para hablar de ser fiel a esa presentación. Es difícil sentarse y ponerle diapositivas a un proceso que ha sido una característica de lo que hemos tenido, entre otras cosas, a propósito de lo que hablaba Rodrigo respecto del sentido de urgencia, que en el caso de Renque y de muchas otras comunas, yo soy alcalde hace 3 años y nos ha tocado, de hecho, hoy día, 4, ¿no? Pasado mañana voy a ser alcalde hace 3 años, y nos ha tocado denunciar varios de los elementos que están en el origen, en el corazón de esta explosión social que hemos tenido, pero también por la magnitud. Yo estoy convencido, es una verdad que no creo que sea pesimista, sino que creo que es realista, que nosotros hemos vivido y todavía estamos viviendo un momento de debilidad democrática e institucional tremenda. Que los eventos que han sucedido estos últimos 6, 7 semanas ya, pero especialmente radicados en los primeros días, incluso, cuando tuvimos a 30 personas muertas, 5 de las cuales están en Renca, cuando tuvimos decenas de personas heridas, como 120 personas heridas en nuestro registro en Renca, de distintas fuentes o razones, pero un número muy mayoritario producto de la represión policial, de los cuales un número muy importante son niños y niñas también, niñas desde los 8 años, niños que han sido heridos con perdigones, y sobre todo de un sistema democrático que durante un buen rato de hoy día parecería que hay discusiones con cierta relevancia y cierta contundencia, incluso que no podemos debatir si son suficientes todavía o no, pero durante diría, casi 3 semanas tuvimos un sistema democrático que desde su institución, liderazgo, miró con perspectividad todo esto que estaba pasando, y eso, entre otras cosas, hizo surgir, no sé si esto no es liderazgo, pero efectivamente hubo un momento en que varios alcaldes y alcaldesas, la mayoría incluso, y yo destacaría especialmente a los alcaldes y alcaldesas de derecha que estuvieron disponibles en algún momento de decir, miren, lo que no está haciendo o proponiendo ni el gobierno ni el parlamento, nosotros entonces lo vamos a hacer con esta consulta inicial que era el 7 de diciembre, que tenía como objetivo ofrecer una salida a través de esta consulta por una nueva constitución. Por eso es tan importante los alcaldes de derecha, porque fue un momento en que probablemente para los que somos de oposición el acuerdo en eso era inmediato y hubiésemos apostado harto antes y que podíamos tener algún tipo de salida de esto, de lo que se está discutiendo hoy día, pero fueron ellos los que se atrevieron con costos importantes además políticos y con mucha valentía a mover esas fronteras. Entonces voy a tratar de ir avanzando en esta mirada desde lo local de lo que ha sucedido. Y eso como una primera declaración, esta es una crisis de la democracia, una crisis de la democracia donde nuestro sistema institucional se ve impedido de reaccionar o de ser alternativas de salida, una crisis de la democracia o un sistema democrático donde hay ciertas, yo diría, grandes consensos que también destruyen, o ideas al menos, que más o menos eran transversalmente, bueno, estaban transversalmente instaladas. Esfuérzate que si te esfuerzas te va bien. Estudia, porque estudiar significa poder mejorar tus condiciones y las de tu familia. Trabaja toda tu vida, porque el que trabaja toda su vida puede tener un bienestar mayor una vez que aspira. Y una serie de cuestiones que van influyendo en esto, que algo como se le puso la primavera de los descontentos, que era esta de la marcha del millón. Yo estuve además en esta marcha, y lo que uno veía era distintos carteles de distintos dolores que distintas personas tenían con nuestro sistema democrático. Y era difícil encontrar carteles, acá hay 5 o 6 carteles distintos y ninguno tiene un tema común. Hay gente que se movilizó y se moviliza por las pensiones, por la salud, por la educación, por el CAE, porque falta seguridad, porque, en fin,
diversas razones que tienen que ver con, de nuevo, un sistema democrático que ha sido incapaz de procesar todos estos dolores, y que tiene a la desigualdad como el gran trasfondo que explica este proceso, pero que además llega en un momento de colapso institucional. No es solamente un colapso o una crisis de la democracia, es una crisis también de las instituciones. Estos son números conocidos. Al curso del tiempo no hay institución que se salve respecto de esta crisis de confianza. Pero cuando las instituciones no tienen la posibilidad tampoco de canalizar lo que va sucediendo sin un gobierno que conduzca, esto estamos hablando de crisis, pero también antes de la crisis, sin un Congreso que canalice, con carabineros que es torpe con los violentos y que es brutal con los pacíficos, y con muy poca legitimidad. Lo que termina pasando es que la institución colapsa y empiezan a surgir ciertas sortes de impunidades en la sociedad que hoy día están muy instaladas. En Renca y en todo Chile, la violencia pareciera que se ha vuelto un cliché. Esto, mira, yo no lo justifico, pero lo comprendo. Pero en la práctica tenemos violencia estatal con un grado de impunidad importante, donde el caso de Carabineros, especialmente, no solamente como institución, que podemos hablar de todas las cosas que pasaron con Carabineros, pero como un sistema democrático de nuevo, tener una policía que tiene el control del orden público, que tiene el manejo o el uso de la fuerza como algo solamente radicado en ello, es una cuestión tremenda. Soy alcalde de Renca y tengo un diálogo quebrado con Carabineros. Porque es muy difícil hablar con Carabineros después de que nosotros vimos, además en Renca la comisaría está al lado de la municipalidad, al frente de la plaza mayor de nuestra comuna, que fue el espacio de las manifestaciones más masivas que hemos tenido en las últimas décadas, y nosotros vimos cuando todavía nadie hablaba del protocolo, cómo Carabineros los primeros días salía con una fuerza absolutamente desmedida a enfrentar a personas que estaban manifestando pacíficamente. Es verdad, habían personas que estaban tirando piedras, 10, entre 500. La pregunta era, bueno, ¿por qué Carabineros sale a enfrentar a estas 10 personas que las veíamos nosotros además de la municipalidad, disparando perdigones, y el primer día que sucedió tuvimos 19 niños heridos por perdigones? O sea, acá no estábamos ni siquiera todavía en el contexto de las movilizaciones de los escolares, pero un día a las 6:30 de la tarde con toque de queda que empezaba a las 7 o a las 8, o sea, en momentos a plena luz del día, en una Plaza Renca está llena de juegos, por eso es que habían tantos niños también, acompañando a sus familias, y eso empieza a legitimar la violencia u otras formas que empiezan a reemplazar a las instituciones. Desigualdad económica, y estos son números que probablemente acá se conocen muy bien, ¿cierto? Pero casi en todos los índices que nosotros podamos evaluar, una desigualdad que en el tiempo se mantiene, si disminuye un poquito, pero se mantiene, con una concentración, además, que en el mundo es bien impresionante. El nivel de Chile sobre una cantidad de países que en teoría están en un nivel de desarrollo mucho menor que nosotros, y en la práctica también, nosotros estamos con un nivel de desigualdad mucho mayor. Una igualdad o una desigualdad, que te decía antes, esta idea de los méritos que terminan no siendo méritos, ¿cierto? Y que se destruyen también ahí algunos consensos o supuestos consensos de nuestro sistema democrático. Una desigualdad en el trato, voy a hablar después de lo que significa la desigualdad territorial, pero acá tenemos ciudadanos y ciudadanas del país que ejercen su ciudadanía, ejercen su participación, ejercen su función como ciudadanos del país en espacios físicos que son muy distintos al espacio físico al que se aspira o el que se nos muestra. Entonces tenemos el desplazamiento de un vecino de Renca cualquiera que sale toda la mañana de su casa, que camina por una vereda, llega a un paradero de micro, toma una micro que pasa con una frecuencia pobre, ¿cierto? Y que cuando caminó probablemente por una vereda que no estaba muy buena, porque en Renca tenemos 700 kilómetros de vereda y 600 kilómetros de vereda tan malos. Caminó por Platabandas Café, ¿cierto? Y llegó a un paradero que hace un par de meses estaba destruido, además, porque los paraderos no tienen una mantención permanente. Tenemos 242 en nuestra comuna, y esperaba un bus que pasaba con muy mala frecuencia. En Renca hasta el año pasado, el operador
principal de nuestra comuna era Alsacia, que era el peor operador del Gran Santiago, pero que además en Renca funcionaba peor que en las otras comunas, y que tenía los buses más antiguos del sistema con 13 años, con buses que literalmente, no en una imagen teórica, se caían a pedazos mientras los vecinos estaban andando. Entonces, ese ciudadano que después llega a su trabajo, que probablemente se demoró un tiempo importante en llegar, que tiene un pago que no le garantiza una pensión hacia adelante y que vuelve después tarde a su casa, probablemente ve a su hijo y tiene cierta inocencia que su hijo no está yendo al mejor colegio, que no tiene el mejor acceso a la salud. Bueno, ese es el espacio físico en el que ese ciudadano ejerce su ciudadanía y se ve impedido de ejercerla como corresponde, porque además la idea que nos presentan los medios de comunicación todos los días es una idea muy distinta. Los medios de comunicación lo que nos muestran es espacios físicos que tienen las veredas que funcionan, que tienen verde, ¿cierto?, en la Plata Banda y en la región central. Casi todos los días tenemos imágenes de 2 o 3 comunas del cono oriente de la región metropolitana, donde tenemos persecuciones de seguridad hechas por los guardias de seguridad municipales que no tienen ninguna otra comuna y que rayan en el borde con lo que pueden hacer las policías. Hace un par de semanas antes de este estallido, el alcalde Lavín estaba presentando los nuevos paralelos tipo Londres que mostraban además en el transporte público de Las Condes, no de la región metropolitana, que en el transporte público de Las Condes, que funciona, además los paralelos iban a tener el tiempo que faltaba para que llegara el bus en una pantalla. Bueno, eso es lo que vemos, eso es lo que ven nuestros vecinos, acá hay una vivencia que apunta directamente a la dignidad y que además se multiplica por años. La idea para un ciudadano, yo diría de prácticamente todo el país, de un futuro mejor, es que ojalá me vaya bien para poder vivir en 2 o 3 comunas de Chile, que son las 2 o 3 comunas donde está instalado este concepto de una mejor calidad de vida. Y con una dignidad que también se ve y se vio especialmente en las últimas semanas. Hubo una especie de calentamiento del ambiente previo con declaraciones que también han sido muy comentadas, pero que, de nuevo, cuando yo cuento todo esto, que además aparezca alguien por la tele que me dice que por qué no hago un bingo cuando tengo algún problema. Cuando los bingos, nosotros tenemos bingo por decenas, todas las semanas. El problema que tenemos en la municipalidad es que no tenemos suficientes cartones para prestarle cartones de bingo a nuestros vecinos. Ese es el problema que tenemos en la municipalidad. Y créanme que desde que yo soy alcalde hemos multiplicado el número de cartones que tenemos en la municipalidad, pero no nos da. No tenemos suficientes espacios para los bingos que tenemos todas las semanas con vecinos que tienen la mayoría de problemas de salud que el sistema de salud pública no tenemos ninguna opción de solucionarlos por ahí. Y además me lo dijeron. Y además me dijeron que a propósito de que los pasajes estaban subiendo, bueno, si me levantaba más temprano como si no me levantara temprano. Porque les conté ya que yo como vecino me demoro además horas en llegar a mi trabajo, pero además me pagan mal y además todas las otras cosas que suceden, ¿no? Y cuestiones que incluso podrían ser consideradas una broma, pero que cuando yo tengo la experiencia de la desigualdad, que la vivo todos los días, no me resulta muy gracioso, ¿no? Y eso tiene que ver de nuevo con dignidad. Hablemos más o menos de cómo se vive, y estas son imágenes que hemos visto en reiteradas ocasiones, pero que muestran que en casi todos los indicadores que nosotros nos propongamos estudiar, la ciudad es una ciudad altamente segregada, donde los déficits, por ejemplo, en este caso de vivienda, no están. El único mapa que no va a tener una marca o el mapa de calor no está concentrado ahí. Ahí están los déficits de vivienda, ahí está la concentración de áreas verdes. En Renca no solamente tenemos menos áreas verdes que el resto de la ciudad, producto de esto mismo en Renca, por ejemplo, la oxidación térmica es mayor. En nuestra comuna y en todo el sector poniente de Santiago, donde además se concentra el smog cuando es invierno, pero en verano la oxidación térmica es mayor en nuestra comuna, porque tenemos más déficit de áreas verdes y otras características más. Ahí están los resultados CINCE, distribuidos de nuevo geográficamente, y se ve como persistentemente, no es que tengamos acá poquito verde, no hay. Y eso es la realidad a la que estamos afectados todos los días. Es un dato casi lúdico, ¿no? En la biblioteca y la distribución de la biblioteca en la ciudad, niveles de
ingresos. Y esto que probablemente explica en gran medida cómo y por qué esta desigualdad es tan persistente, que se mantiene y se mantiene y se mantiene, y que tiene que ver con que además la participación electoral de ese cono de la ciudad es mucho mayor que en el resto de la ciudad. Yo salí electo en Ranca, nuestro padrón es de cerca de 100.000 personas, y yo tuve 19.000 votos para ser alcalde, o sea que el 65% de los votos, votó el 30% de la población. Entonces, eso es también un riesgo importante, de nuevo, que habla de un colapso institucional y un colapso de nuestra democracia. Esto como un primer barrio, ¿no? Si lo llevamos de nuevo ahora a lo que ha significado la crisis, incluso en la crisis se ha vivido esta desigualdad de manera bien persistente. Yo les contaba, nosotros tuvimos el primer fin de semana de la crisis. Fue un día viernes que se anuncia el estado de emergencia después de los ataques en el metro. Lo veíamos por la tele porque no tenemos metro todavía en nuestra comuna. Pero ese anuncio desató una reacción bien furibunda en la población. El presidente estuvo dispuesta, había acá y todavía está muy instalado como una idea de un desafío a la institucionalidad. Entonces, cuando el presidente anuncia el estado de emergencia y se anuncia la salida de los militares a la calle, la reacción fue: esto tenemos que desafiar. Ni siquiera con una percepción, pues yo podría decir, a mí me parece que volver a ver a los militares en las calles después de lo que fue la dictadura, yo creo que eso hay incluso un nivel mucho más elevado de análisis. Esto era, hay un Estado que nos trata desigualmente y que hoy día además nos dice que van a sacar a los militares a las calles cuando nosotros hemos querido seguridad durante cuánto tiempo no la hemos tenido, porque entre otras cosas después voy a mostrar que los carabineros tampoco se distribuyen homogéneamente por la ciudad, o equitativamente. Entonces se genera esta señal de desafío, ¿no? Y eso tuvo como reacción esta impunidad o esta violencia desatada, con saqueos, con enfrentamientos. Nosotros tuvimos un día sábado, ese sábado en la noche fue terrible, y lo que hemos conversado con otros alcaldes era terrible. A las 2 de la mañana yo estaba tratando de contactarme con alguien del gobierno que nos mandara militares, porque lo que teníamos era saqueos en los 8 supermercados de la comuna. Y carabineros, que son pocos en Renca, estaba absolutamente sobrepasado. Y bomberos nos estaba llamando porque 3 de esos supermercados se estaban quemando y no podían entrar bomberos, entonces, porque los estaban apedreando. Yo llamaba al prefecto de Carabineros, no al mayor, al prefecto de la zona, y nos decía: alcalde, en las 5 comunas de la prefectura poniente no tenemos ninguna capacidad, estamos sobrepasados, por favor dígale a bomberos que se retire. Pero podían morir gente. Entonces, llamábamos y no conseguimos que llegaran militares. Y además Carabineros, que estuvo durante toda la noche en estos enfrentamientos. Lo que hizo el día domingo fue replegarse, porque además estaba la estimación de que el día domingo en la noche iba a ser peor. Entonces había que juntar fuerzas, volver a juntar implementos también de los que usa Carabineros cuando sale a enfrentar a manifestantes. Lo que no estaba en el cálculo fue que el día domingo completo fue terrible desde la madrugada, donde nosotros salimos a tratar de limpiar la comuna porque estaba barricada y piedras en la calle, y no pudimos, tuvimos que relegar también a nuestra gente porque no se podía, y se mantuvieron durante todo el día los saqueos, los incendios. Pedimos refuerzo durante toda la mañana para los carabineros que no estaban. A esa altura ya no era que los pocos que estaban enfrentando, no estaban, porque estaban preparándose para la noche, y no llegaron los militares. Y ahí empezamos a ver además imágenes de los militares en la Plaza Ñuñoa, en la escuela militar, donde había manifestaciones, donde no veíamos los enfrentamientos, y nosotros teníamos una comuna, y todo el sector poniente, o sea, teníamos incendios, el bombero no podía ir, y veíamos que esas fuerzas estaban en otros lugares del sector oriente. Entonces, incluso en la crisis de esa desigualdad se vivió. Ese día domingo murieron 5 personas en uno de los incendios que tuvimos, y ahí empieza este fenómeno de los taqueros amarillos, que es una coincidencia, nosotros teníamos algo antes de hace 3 años. Pero eso también fue un fenómeno que ahora bajó, ¿no? Pero hubo personas en Renca y en todo Chile que durante 7 noches no durmieron. Yo me dedicaba después del toque de queda a pasearme por los distintos barrios de la comuna, y esto era una zona de guerra, eran checkpoints, de repente vas a pasar por
1 kilómetro de calle o menos, 500 metros de calle, había que pasar 5, 6, 7 puntos donde los vecinos se acercaban con palo, con miedo, con una cuestión muy tremenda, de nuevo, de ausencia de las instituciones, de ausencia de todo lo que estaba sucediendo. Y frente a esta situación que se empezó a extender, lo que hicimos los alcaldes también fue, ese día martes, proponerle al presidente que lanzara una agenda de alivio social, le pusimos en ese momento, de alivio de solidaridad, que era harto más contundente, el martes, recién empezada, harto más contundente que todo lo que llevamos hoy día juntando, lo que ahora se han empezado a empaquetar y no solamente desde las lucas que implicaba, sino que también desde lo simbólico. Desde el primer momento, por ejemplo, en lo simbólico, nosotros hemos propuesto que el pasaje de los estudiantes sea completamente rebajado. Porque la impresión que tenemos, que hemos conversado largamente con el alcalde, es que si nos trasladamos ahora a marzo del próximo año, donde probablemente la situación va a ser distinta a la que estamos viviendo hoy día, ojalá que más tranquila, ¿cierto? En marzo, el primer día de clase va a coincidir con el primer llamado a evadir el metro y esta cuestión va a volver a tener un resurgimiento tremendo. Entonces hay cuestiones ya no solamente desde la perspectiva se requiere los beneficios sociales que podemos acercar para disminuir el costo de vida de la población, sino que también simbólica respecto de lo que significa todo lo que hemos vivido. Algo de Renca, nuestra comuna está en el corazón de Santiago Poniente, con casi 150.000 habitantes, 43.000 viviendas, de las cuales el 90% no paga contribuciones, porque viviendas que están avaluadas en menos de 11 millones de pesos, y la ley dice que las viviendas de menos de 11 millones de pesos están exentas del pago de contribuciones. Lo menciono porque es uno de los principales ingresos que tienen las municipalidades, que a pesar de que en Renca tenemos un 8,5% de pobreza, de acuerdo a la Casa 2015, que es menos que la media del país y menos que la media de la región metropolitana, que es 11,7, 12, cuando hablamos de pobreza multidimensional, nosotros nos disparamos a muy por sobre la media de la región metropolitana, con casi un cuarto de nuestros vecinos que tienen un acceso deficitario a servicios públicos que deberían además tener cierto nivel de garantía del Estado. En gran parte, no en gran parte, muchas de las cosas que nosotros desde la municipalidad, que podemos ver que son muy limitadas, no podemos hacer se deben a esto, que es una distribución de ingresos muy desigual entre las comunas de en este caso, la región metropolitana o la ciudad de Santiago, que tiene 36 comunas en la trama urbana, permite ver estas desigualdades de manera más directa, pero esto es lo mismo en todo el país. Nosotros estamos bajo la media de la región metropolitana y acá abajo donde se ubica la gran mayoría de las comunas del país. Y esos son los recursos con los que nosotros contamos para hacer todo lo que tenemos que hacer. En medio de la crisis, el alcalde y el Consejo Municipal de Las Condes decidieron que 1.000 millones de pesos lo iban a entregar a la comuna de La Pintana. Esa noticia pues es un símbolo de que está mal pelado el chancho, porque me parece notable los gestos, ese y otros gestos además que han existido tanto del mundo privado, en este caso una institución pública, de redistribución, pero es un gesto que lo que hace finalmente es evidenciar también la desigualdad, en este caso de la distribución de ingresos municipales, y que se refleja en distintas fuentes de liquidez. Yo hablaba antes de lo que significa para un vecino ver áreas verdes, ¿no? Ahí tenemos las áreas verdes por habitante, el número de carabineros por habitante, que en el caso de Renca es 1 por cada 1.000, en Zornaya es 1 por cada 1.230, en Las Condes 1 por cada 570, en Vitacura es 1 por cada 520. Las Condes y Vitacura son parte de la prefectura Oriente, Zornaya y Renca son parte de la prefectura Poniente, Carabineros. Y por datos de transparencia, nos enteramos además que en 2018, mientras en Renca aumentaban un 37% los delitos violentos, los delitos que tienen más impacto además en la percepción de inseguridad de la población, en Las Condes disminuyeron un 28%. En Renca aumentaban un 37%, en Las Condes disminuyeron un 27%. Esos datos son del 2018, han cambiado este año, pero además en Renca nosotros tenemos una radiopatrulla por cada, tenemos 4 radiopatrullas y tenemos 5 cuadrantes. Cuando nuestros vecinos llaman al 133, no llegan. Y el año 2018, o sea, mientras bajaban los delitos allá, aumentaban los delitos acá, el Estado desde el nivel central
le entregó a Carabineros en Las Condes 11 vehículos nuevos, 8 radiopatrullas y 3 furgones policiales. Y en Renca nos entregaron un vehículo, una radiopatrulla. Entonces, en este caso esto puede tener que ver, de hecho tiene que ver con esta imagen, ¿no? Con los recursos con los que cuenta cada municipalidad. En este caso, esto tiene que ver con la distribución de los recursos desde el Estado a nivel central, que lo que hace es profundizar la desigualdad que tenemos a nivel municipal. De que estaba proyectado que llegue la línea 7 del metro, pero no, ¿cuál es el nivel de diálogo que nosotros tenemos entre las municipalidades y estos grandes inversiones, ¿no? Que nadie duda del impacto positivo que tienen en tiempos de viaje y mejoras de la calidad de vida, pero que tienen un nivel de articulación con el nivel local, con el vecino que camina hacia el paradero, ida y vuelta, muy bajo. Si ustedes recuerdan que la línea 7 del metro, que cruza 7 comunas, además, antes de esta crisis, que además parte por los 30 pesos del metro, yo creo que recuerdo a todos los alcaldes de estas 7 comunas enfrentados con el metro por las razones más diversas. Las estaciones del Parque Araucano, las estaciones del Parque Forestal, las cocheras en el caso de Renca, porque tenemos unas cocheras de 17 hectáreas que llegan a Renca, que son en superficie, no hay ninguna cochera del metro, de las líneas que existen, que no haya sido sancionada por la autoridad ambiental por ruidos molestos, por vibraciones y por emisión de fuentes contaminantes. Cuando nosotros sabemos que en ese lugar de ahí, que son 17 hectáreas, vamos a tener ruidos molestos, vibraciones y emisión de fuentes contaminantes. Y se lo manifestamos al metro. Y bueno, la respuesta que solemos recibir en este caso es: ¿acaso usted cree que el metro no debería llegar a Renca? Porque si es así, no avisa. Y lo mandamos a otro lugar. Ese es el tono con el que nos enfrentamos al Estado en el nivel central. O, por ejemplo, cómo el Estado, a través de una de sus inversiones más importantes, puede generar plusvalías también que sean captadas porque genera plusvalías, pero que estas plusvalías sean captadas por el nivel, por el Estado. En este lugar de acá, hay un terreno de 10 hectáreas que la línea 7 del metro va a utilizar para la instalación de faenas y lo que se llama las fábricas de las dovelas. Las dovelas son las paredes de los túneles. Entonces, todo eso va a estar acá funcionando, pero ese espacio, que cuando termine de construirse el metro va a estar al lado de una estación de metro, por lo tanto, esto va a aumentar su normalidad. Ya lo hizo, ya aumentó, porque el anuncio ya está de manera bien importante. Lo que nosotros solicitábamos era que ese espacio fuese expropiado, así como el metro expropia espacios y lugares. Además, en ese espacio precisamente no hay viviendas ni construcciones, y que después pudiéramos hacer ahí una intervención grande con el Ministerio de Vivienda, de vivienda integrada, de espacios y áreas verdes públicos, pero no está esa opción, está, pero no se utilizó. Entonces, es bien frustrante también esta relación con el Estado en el nivel central. Como aquí decir que en Renca nosotros tenemos 4 autopistas. 3 de nuestros bordes son autopistas urbanas: la Costanera, Vespucio, la Panamericana y además General Velázquez, que divide nuestra comuna en 2. Y la divide barrios también. Tenemos toda la población como Mastuco 1, 1 de mayo, que está a 500 metros del centro de salud y que producto de que está construido ahí General Velázquez con unas pasarelas terribles. Yo creo que ninguno de nosotros nos atrevemos a cruzar por esa pasarela en ninguna hora del día. Lo que pasó fue que todos los vecinos, especialmente las personas mayores de la Mastuco 1, a pesar de que el centro de salud está a 500 metros de distancia, no pueden cruzar por ahí. Y la respuesta la dio el mercado, a través de un mercado de taxis piratas, que les cobra 3 lucas a la señora por llevarlas de ida y 3 lucas por llevarlas de vuelta, en un recorrido que tampoco tiene transporte público. Cuando los vecinos llegan a decirme: pero alcalde, cobramos la pasarela, o alcalde, ponga un bus, porque llegue, bueno, eso no está en la atribución municipal. Sin embargo, esa es una autopista que fue considerada por el Ministerio de Obras Públicas hace 20 años, por lo tanto con un estándar muy distinto al estándar que nosotros tenemos hoy día, pero la autopista que se está construyendo hoy en toda la zona, de nuevo, acuérdense del mapa, de los mapas que yo planteaba antes, ¿no? Que era esta zona de acá, este es el único lugar donde vamos a tener una autopista subterránea, pero que además tuvo un subsidio del Ministerio de Obras Públicas de 400 millones de dólares. La pregunta entonces es: ¿por qué el Estado, desde el nivel central, está dispuesto a subsidiar con 400 millones de dólares a esa autopista que pasa por ahí, y solo por ahí, ¿cierto? Hay una declaración también de académicos que plantean de lo regresivo de esa inversión, y no, por ejemplo, en
las costeras del metro, que sabemos que van a tener un impacto tremendo en nuestra población, y que vale menos que eso, además, soterrarlo. Entonces tenemos un Estado que replica, además, esta desigualdad. Y esto, como alrededor de esto se sabe muy poco, pero ¿qué es lo que podemos hacer? Las municipalidades en Chile somos administraciones locales, no somos gobiernos locales. Significa que nosotros no definimos la forma en que obtenemos nuestros ingresos y tenemos ciertas funciones definidas por ley de manera bien taxativa, que son las que tenemos que cumplir. Entre las que están probablemente las más importantes en el aseo del norte de las verdes. Los contratos más grandes de las municipalidades son los que tienen que ver con recoger la basura y con mantener las áreas verdes, pero la gran mayoría de las cosas que tienen que ver con cómo un ciudadano ejerce la ciudadanía en su espacio público o cómo modifica su espacio público, que es precisamente dónde ejerce su ciudadanía, no las podemos hacer. Nosotros no somos los jefes de carabineros, no tenemos ninguna atribución sobre carabineros, ni de los bomberos, no construimos ni administramos las autopistas, pero sí que nos llega no solamente esto del estándar, sino que además nos generan muchos problemas las autopistas. A esta parte de la administración municipal no construimos viviendas sociales, no fijamos los paraderos en los recorridos Transantiago. Entonces, si lo vemos ahora desde la perspectiva de un ciudadano quiere influir en su entorno, en lo que más impacta su entorno, y le preguntamos cuál es la respuesta del sistema democrático para esos temas, casi en todos esos temas es elija bien al próximo presidente de la República por el que va a votar, porque no hay ningún otro voto después de ese que le permita o nos permita reaccionar a estos temas. Después de eso está el alcalde que no tiene atribuciones para eso. ¿Cuáles son los problemas que la gente dice que hay en Renca? Lo más importante acá, en rojo están los que nosotros no podemos o no tenemos las atribuciones para enfrentar, en amarillo están los que podríamos tener algo que hacer, y en verde están los que, donde sí tenemos algo que hacer. Entonces nos damos cuenta de que los problemas más relevantes por lejos, y esto se repite de nuevo en varias comunas, no está esa atribución en el nivel local para poder enfrentarlo. ¿Cómo evalúan nuestros vecinos en Renca la calidad de su entorno? Imagínense aquí casi un 60 y 60 barriga no está conforme con el entorno que lo rodea. Entonces la pregunta de nuevo es, ¿qué es lo que hace el Estado para ofrecer una ciudad de calidad a todas las personas sin importar dónde vivan? Porque no es eso lo que pasa hoy día. Cuando estábamos hablando de integración social hace 3 meses atrás, el concepto de integración social, que de nuevo estaba marcada esa discusión por Las Condes, era que la Municipalidad de Las Condes iba a construir un edificio en la Rotonda Atenas que iba a permitir que algunos vecinos llegaran, que llegaran con subsidio a habitar ese espacio. Entonces, nuestra idea de integración social es más bien, de nuevo, que es la idea que tienen nuestros vecinos, que ojalá me vaya bien para poder vivir ahí donde la ciudad es buena, y no es qué es lo que estamos haciendo para poder ofrecer las oportunidades de la ciudad a cualquier ciudadano sin importar dónde viva. Y este no es solamente un problema, por eso yo he sido insistente con distintos ejemplos de que el Estado también desde el nivel central replica la desigualdad, porque este no es solamente un problema, que ha sido una de las respuestas del gobierno en medio de la crisis, de cómo redistribuimos el Fondo Común Municipal, y que por ejemplo Las Condes entregue más recursos de los que entrega al Fondo Común Municipal. Es un problema también de dónde se gastan los recursos y cuál es el control democrático que existe dentro de los ciudadanos para poder influir en cómo se gastan los recursos. Estos son datos de la OCDE que hablan de que en un promedio un poquito más del 50% del gasto fiscal de la inversión pública se realiza en los niveles subnacionales. Y ese promedio, que es el promedio de la OCDE, sacando además a los estados federados, que lo tiran un poquito más para arriba, sobre el 60%. Y ahí está Chile. Somos el país que tiene un menor nivel de inversión público, más cerca de los ciudadanos. Aquí nos vamos a mostrar en alguna de las imágenes anteriores, que además cuando eso pasa, lo que termina pasando es que el Estado replica la desigualdad, o la profundiza. Entonces, eso es parte de lo que también desde los alcaldes hemos empezado a plantear, que es por qué no nos tomamos en serio también la idea de que, ya sea desde la definición del gasto, o por último, en tener alguna voz mucho más contundente respecto de cómo se ejecuta el gasto, por ejemplo en el metro, por ejemplo en la autopista,
o por ejemplo las obras públicas en general, que la incidencia de los gobiernos locales sea mayor. La OCDE además dice que tiene una proporción, no recuerdo bien ahora cómo era, pero la medida que se acerca en la inversión a los niveles locales, también se dinamiza la economía, porque empiezan a surgir comercios locales y activación a nivel local que tiene ese elemento positivo también. Y con esto ya termino, ¿qué cosas debería incorporar este nuevo pacto social desde lo local? Aquí tratando de responder la invitación que me hicieron. Bueno, hoy día, primero, un poquito antes de eso, pensando ya en el momento que estamos y cómo se empieza a vislumbrar o qué hacer para mejorar los insumos que podemos hacer para la salida de esta crisis. Lo primero es que sigue estando instalada, lo que nosotros más nos dicen nuestros vecinos y nuestras vecinas es que ojalá que todo esto que ha pasado no quede en nada. Y que eso tiene que ver con la desconfianza tremenda, tiene que ver con esta, si no validación, al menos comprensión de la violencia y mantención de la impunidad. Y que no que nada tiene que ver también con que percibamos que hay cosas que van a cambiar. Y si hacemos un repaso de lo que han sido estas semanas, han pasado, en la medida que se ha extendido los episodios de violencia, ha ido ¿no? Han ido lográndose más cosas. Esto parte con los 30 pesos del metro, y los 30 pesos del metro al principio era imposible cambiarlos porque el panel de expertos lo había dicho, porque había que ser responsable además respecto de lo que se pedía. Y resulta que hoy día ya nadie se acuerda de que los 30 pesos del metro pasaron, ¿cierto? Estábamos discutiendo antes de todo este proceso un proyecto de ley de reforma de pensiones donde estaba amarrado además el pilar solidario con el pilar de la capitalización individual, y era imposible, o ya en el Parlamento de hecho estaba bien avanzado ese proyecto de ley, era imposible pensar en una cosa distinta que, por ejemplo, fortaleciera exclusivamente el pilar solidario, una cuestión que había un acuerdo más transversal. Y eso que era imposible, no solamente cambió, ese proyecto ya no existe, se está trabajando otro proyecto, pero además aumentó primero en un 20%, a 20 lucas las pensiones del pilar básico solidario, y eran 20 lucas porque había que ser responsables, porque eran solo 20 lucas, pero después son 50 lucas, y algo parecido pasó con el transporte público para las personas mayores, que también era imposible, había sido solamente en el metro al principio, pensar en Transantiago era muy difícil, después se bajó un 20% del pasaje del adulto mayor, ahora estamos en un 50% del pasaje del adulto mayor. Entonces el mensaje también que reciben nuestros vecinos es, chiquillos, me parece que si mantenemos esta cuestión, podemos lograr algo un poquito más, ¿no? Hay que hablar de la Constitución, que durante décadas era un enclave, ¿no? Que era muy difícil enfrentar, y hoy día estamos expuestos a una discusión donde las reglas del juego van a cambiar y eso va a pasar durante los próximos 2 años. Entonces, mi impresión es que acá sigue faltando una agenda más contundente de la que se ha conversado hasta ahora, que mezcle además componentes de alivio en el costo de vida, pero también componentes simbólicos, como que yo planteaba antes, específicamente el pasaje de los estudiantes, y que permita de manera contundente, como una única vez, recién el gobierno lo empezó a hacer en la última intervención que tuvo el ministro Briones el otro día, que fue donde empaquetó por primera vez todas las cosas que han pasado. Bueno, mi impresión es que falta todavía. Yo no creo, además, que nosotros tenemos que tirar a la chuña ni nuestro equilibrio fiscal, ni tampoco nuestra deuda pública, pero mi impresión es que nos falta ahí una reflexión un poco más desde fuera de la caja, pensar en probablemente soluciones que van a ser dolorosas respecto de esos equilibrios macroeconómicos, pero que están a la altura de la crisis que hemos vivido, y que además lo que han hecho otros países en crisis probablemente incluso menores a las que estamos viviendo nosotros. Lo segundo es que este proceso de nuevo pacto social, ¿no? A través de una nueva constitución, es un proceso que sigue estando tremendamente débil, y que si bien es cierto hemos tenido la posibilidad de llegar a ciertos acuerdos macros, incluso la consulta del 15 de diciembre, entre los alcaldes, hemos tenido dificultades tremendas en lograr llegar a un voto común, y cada vez tenemos más alcaldes que están preguntando cualquier cosa distinta, entonces se dificulta mucho tener una respuesta o un resultado nacional de la consulta del 15 de diciembre, y eso es parecido también a las dificultades que está teniendo el Parlamento para poder llegar a todos los criterios que faltan tener claros para ese proceso. Pero es fundamental, hay que cuidarlo y hay que ocuparlo. Tenemos que empezar a trasladarnos ahora y a conversar respecto de qué es lo que hay que cambiar
en este proceso de nueva constitución. Y lo tercero es que dentro de los aspectos positivos tal vez que uno puede rescatar de todo esto que hemos vivido la última semana, tiene que ver precisamente con una de las cosas que yo planteaba como diagnósticos que nos tienen acá, y que es la participación. Hemos visto como nunca un nivel en sentido de participación cívica tremendo. Hoy día hay un boom de escuelas constituyentes donde podamos aprender bien de qué se trata la Constitución. Entonces estamos teniendo conversaciones que hasta hace poco tiempo era muy difícil tener. Y eso tenemos que mantener esto durante los 2 años que vamos a estar discutiendo la nueva Constitución. Es complejo, pero tenemos que buscar las fórmulas para que suceda. Yo creo que de nuevo las municipalidades ahí tenemos un rol que cumplir hoy día con las escuelas constituyentes, con la consulta, eventualmente con otras consultas que pudieran venir más adelante, pero también con algún mecanismo de cabildos tipo los ELAs del gobierno anterior, que ya ahora en el marco de un proceso constituyente, porque todos los cabildos que hemos tenido, que son centenares y que han participado miles de ciudadanos, eran cabildos que en la práctica no tenían una sistematización y que no eran un insumo formal para ningún proceso. Hoy día estamos en el marco de un proceso constituyente y podemos tener cabildos que sean un insumo efectivamente para quienes redacten la Constitución, y yo creo que eso tiene que ir acompañado, porque no basta, para efectos de la movilización que hemos tenido, invitar a la gente a votar en abril y después en octubre y después en el ejercicio final tenemos que canalizar también todo este ejercicio de participación. Y esto tiene que fortalecer también a las comunidades. Parte importante de la crisis de nuestro sistema democrático también es que muchas cosas dependen de la autoridad de turno, incluida la municipalidad. Y pareciera que los alcaldes van pasando y cambian drásticamente, incluso en algunos casos, la orientación hacia donde avanza la comuna, precisamente gracias a que la comunidad está, o las comunidades están débiles y poco organizadas. Entonces, eso puede fortalecer de manera importante nuestra democracia. Respecto de qué debería incorporar el pacto social nuevo, pasar de estas administraciones locales a gobiernos comunales o locales, una buena pregunta es qué hubiesen hecho los gobernadores regionales que el próximo año van a estar electos, ¿no?, en esta crisis. Hubiesen sido un canal de distensión, hubiesen sido un canal que hubiese podido canalizar, valga la redundancia, algo del descontento con soluciones concretas. Probablemente no, y eso tiene que ver con esta idea de un Estado que sigue estando tremendamente centralizado, no solamente desde lo fiscal, sino que también desde las atribuciones. Este aumento de la distribución de los recursos desde el nivel central al nivel local, una idea de que todos valemos lo mismo sin importar dónde vivimos, de que el Estado trata a sus ciudadanos igual sin importar dónde viven. La idea para nosotros, más allá de estos cambios que podemos hacer al Fondo Común Municipal, que van a ser marginales si es que no aumenta ese fondo. Por ejemplo, una propuesta de la Asociación Chilena de Municipalidades es que nosotros tengamos un per cápita comunal, donde podamos decir, no que Las Condes tiene más de 1 millón de pesos por habitante y el resto de las comunas muchísimos 10 veces menos, sino que todas las comunas del país tienen los mismos recursos, y por supuesto que aumenten los controles democráticos también para los alcaldes, porque hay corrupción en el mundo municipal, así como en el resto de los niveles del Estado, pero eso podría ser una buena propuesta. Darle a las comunidades de las regiones poder sobre el desarrollo, está relacionado con lo primero, ¿no? El gasto público en Chile, el 80% hoy día en el nivel central, el 8% en las regiones y el 12% en las municipalidades. En el caso de la región metropolitana, el gobierno regional tiene menos recursos que los que tiene la municipalidad de Las Condes. La redistribución tiene que ser, no solamente, como decía, de atribuciones, sino también de recursos. Y finalmente, fortalecer también la democracia en la base. Esto de devolverle el poder a los ciudadanos, devolution, el concepto que ocupan en el Reino Unido, respecto de cómo desde Londres se le devuelve el poder no solamente a los distintos países del Reino Unido, sino que también a las comunidades, y eso tiene que pasar por la instalación de ciertos instrumentos como estas consultas o plebiscitos que puedan hacerse con un poder mucho mayor, o la iniciativa popular de ley, o iniciativas que fortalezcan esta democracia. Eso. Muchas gracias. Gracias, Claudio. Ahora tenemos un rato para preguntas, para comentarios.
Damos una, dos, tres y ya. Esta es una pregunta de psicóloga. Se nos ha hecho sentir a todos que, en primer lugar, los que vivimos en lugares más privilegiados, no tenemos idea de cómo se está viviendo en las otras comunas esta crisis, donde en verdad hay una gran devastación y se han perjudicado muchos puestos de trabajo, etc. Desde tu perspectiva, en tu comuna, ¿esta crisis se está viviendo con esperanza o con desesperanza? ¿Qué más quiere? Ya, yo tengo una pregunta en la perspectiva del derecho, como abogada, y porque tantos problemas de la desigualdad tienen que ver con la segregación muy fuerte acá en Chile. Y mi pregunta es, ¿cómo se puede como, arreglar eso en un sistema global, no solamente en Chile, donde el derecho a la propiedad privada es como muy fuerte, con todas las razones que hay, pero también que el derecho a la propiedad privada que determina como el futuro de una ciudad? Voy a ir después a donde Máximo, voy a aprovechar de yo hacer tu pregunta, Claudio, mientras camino para allá, y que tiene que ver con descentralización. La pregunta es si, bueno, tiene dos partes, si tú postergarías la elección de gobernadores, dada la situación, y la segunda es, ¿cómo harías un mapa de poder en el territorio nuestro? Alcalde mayor, las comunas con el tamaño que tienen, las regiones con el tamaño que tienen, o aprovecharía en este proceso constituyente de repensar nuestra división, digamos, que viene de básicamente las divisiones del ejército, primero, segundo, tercero, cuarto, etcétera, y después puja de algunas regiones. Y desde el punto de vista de las comunas, hay comunas que están dibujadas como con reglas, con una regla, igual que en los países africanos. Uno ve que en una calle que paró, alguien decidió que una cosa era para allá y otra cosa para acá. Máximo, y te pasa mal. Sí, pues, primero voy a agradecer y felicitar por la presentación. Creo que a mí por lo menos me impactó mucho cuando comentaste de el diálogo con Carabineros. Y segundo, que la principal preocupación del vecino de Renca es que esto no quede nada. Y cuando uno dice que esto no quede nada es porque está pensando que es un país que bueno para bla bla y malo para ejecutar. Entonces, la pregunta que tengo es, ¿qué nivel de capacidad de ejecución tienen hoy los municipios? ¿Dónde están los números principales de la ejecución? Porque de repente uno ha enfrentado emergencias con los municipios que son más pobres, con muy bien, digamos, y aquí gobernaron, digamos, lo que había sido el tsunami y todos los terremotos, y ver que no hay ninguna capacidad ahí para ejecutar porque los cuadros técnicos, administrativos, eran simplemente débiles. Entonces, quería hacer una pregunta, si pudieran comentar un poquito sobre la capacidad de ejecución en un municipio, para que esto no quede nada. Aquí efectivamente ¿verdad? Y lo segundo, hablaste del traspaso de competencias, que me parece fundamental. Digamos, partidario de avanzar fuerte en la descentralización. Entonces me gustaría comentar que cuáles son las prioridades en materia de traspaso de competencias. ¿Cuáles crees tú que son cosas que realmente moverían la aguja y donde deberíamos enfocarnos para que no se diluya esta palabra, este titular, digamos, de traspaso de competencias en cosas menores y que realmente no se llama competencia, pero eso hay que agregar. Claro. Bueno, lo primero, yo viví con esperanza la crisis. Y una esperanza que esto ha sido un pasar por emociones todas en poco tiempo, y todos, además, todas las personas en poco tiempo, muy profunda. Nosotros en Renca pasamos de la muerte de hoy día es por las 5 personas muertas, ¿cierto?
¿cierto? Además, de las cuales existe desconfianza absoluta de la investigación que está llevando adelante la Fiscalía y es muy, muy difícil de enfrentar desde la institucionalidad a momentos como las escuelas constituyentes que estamos haciendo ahora, donde todo se traslada a la posibilidad de influir en la nueva constitución, o que hayan renquinos, se está instalado el día el que tenemos que llevar un renquino que nos represente ahora en el proceso constituyente. Y yo creo que parte importante de cómo se enfrenta esta crisis también, y yo creo que lo que ha tenido movilizado en gran medida, sobre todo las primeras semanas del sistema político, es la dificultad de enfrentar esto como solemos enfrentarlo, que con las cuñas rápidas. Entonces, esto está instalado esto, bueno, pero usted condena la violencia o no condena la violencia, porque si condena la violencia recién hablamos después de los derechos humanos. Entonces, no, yo primero los derechos humanos, después la violencia, son todas las cosas. Y eso, esta crisis, por la profundidad que tiene, requiere no la salida de la cuña, sino que la salida de estas reflexiones institucionales profundas que en eso, a quienes además tenemos cierto nivel de vocería política, nos cuesta salir de eso, porque además ha habido mucho acá del gustito político. Yo creo que hay mucha gente que se ha entusiasmado, o algunos con mucha más responsabilidad que otros, con la idea de una salida no institucional a esta crisis desde distintos lados. Esa idea todavía ronda, ¿no? Yo creo que para el gobierno la presión que tiene de volver a sacar a los militares a la calle, especialmente después de los días que nada asegura que hayan terminado, cosa que tengamos un nuevo llamado a un paro o huelga general, y probablemente vamos a volver a vivir imágenes bien impactantes, es tremenda. Y también desde la oposición hay sectores que uno cree que esto se termina con Piñera afuera, ¿no? Y eso a nivel local, a nivel popular, también empieza a aceptar ciertas ideas de consigna que polarizan y que hacen difícil por ejemplo, la cuestión que estamos tratando hoy día, precisamente con la consulta, con esta idea de tener una consulta nacional que permita tener en todas las comunas preguntas comunes, ¿cierto? Pasamos rápidamente de esa idea donde los alcaldes podemos ponernos de acuerdo, las municipalidades, y generar un impacto en la discusión pública a nivel nacional, a aprovechar la consulta para preguntar todas las cosas que podemos preguntar porque queremos saberlo. Entonces, o para meter presión, o para... eso dificulta harto y se mete también en medio de todas estas emociones que se han vivido. Pero yo diría que la principal esperanza radica precisamente en que nuestros vecinos se sienten embarcados en algo colectivo. Y hay una idea de que hoy día está vinculado a esto esto tiene que terminar con algo estructural y no con cualquier cosa, y que se refleja también en las encuestas. O sea, al mismo tiempo que la gente rechaza la violencia, por los 2/3, más que simbólico, aprueba manifestarse o mantener la manifestación. Yo creo que esa idea está, hay una idea de que podemos lograrlo. A mí lo que me dicen los vecinos, yo salgo a la calle y vamos, alcalde, que se puede, o sea, podemos lograr más, sigamos, no bajemos los brazos. Y cuando estamos en medio de alguna manifestación, no manifestación, de algún episodio de violencia, donde hay enfrentamientos, por ejemplo, con carabineros, la gente incluso con temor, pero está esta idea de que tenemos que mantener. Entonces, pero la respuesta a la pregunta yo creo que es seguir con la esperanza, pero una esperanza de que podemos lograr algo más en la medida que nos mantengamos unidos, y por eso que yo partía diciendo que también todavía hay muchos elementos que apuntan a que no nos mantengamos unidos precisamente, y eso del sistema político se nota mucho, es una percepción que el sistema político se nota mucho, el impacto de que nos utilicen en movimientos, hay muchos temores en eso. Respecto de cómo a la ciudad o de la comunidad de los derechos, especialmente lo que significa los derechos de la propiedad privada. Yo creo que en gran medida eso está determinado por la Constitución que nosotros tenemos. La Constitución que abre la participación a los privados cuando se trata de derechos sociales, ¿cierto? Que el Estado no puede garantizar, que tenemos el negocio de la educación de salud, el negocio de pensiones. Pero cuando se trata de ciudad,
yo diría que la principal discusión radica en nuestro nivel de centralización, luego de centralismo que tenemos. La medida que se mantenga este centralismo es muy porque lo que hemos visto que ha pasado hasta ahora, salvo que hubiese un cambio que permita que el Estado asuma en todos sus niveles, que es importante, por ejemplo, como premisa, que el Estado trate igual a los ciudadanos sin importar dónde viven. Eso tiene que hacer que cambien cosas en niveles muy centrales. Imagínate lo que significa en una discusión puramente de ciudad, en la mitad de la crisis, el acuerdo al que llega ayer el Ministerio de la República con el movimiento No Basta, para la ciudad, para la construcción de una ciudad justa. Es dramático por varias cosas. Primero la puesta en escena, ¿no? Sale el ministro súper optimista, cerrando el acuerdo con el movimiento, y lo primero que dice el dirigente: nosotros nos vamos a mantener movilizados hasta que logremos todo, con el ministro parado al lado. Después, respecto de quién paga. Cuando el gobierno acuerda con este movimiento que las deudas van a ser condonadas, eso significa que las municipalidades no vamos a recibir las deudas de automovilistas que tienen acumuladas deudas por no pagar su tasa. Ese es el esfuerzo público que está haciendo el Estado de Chile para llegar a un acuerdo con un grupo minoritario movilizado, a costa de las municipalidades que dejamos de recibir ingresos. Nosotros venimos hace mucho tiempo, por ejemplo, el ejemplo que yo daba de las autopistas, solicitando el PIB, porque además antes de esta crisis, lo que había anunciado el gobierno era esta renegociación con las concesionarias para que el aumento del 3,5% todos los años del costo del TAC no fuese de 3,5%. Pero cuando lo anunció el presidente, él habló de aumentar la inversión para las autopistas. Saltamos inmediatamente todos los alcaldes que tenemos autopistas a decir que entonces lo que nosotros esperábamos era que el Estado, en esta renegociación, mejorar el estándar de las autopistas que tienen peor estándar en la ciudad o en el país. Y la respuesta era que no, que la negociación estaba específicamente radicada en no aumentar el 3,5% de más, lo que impacta a los automovilistas, pero no impacta a los vecinos de las autopistas. Entonces yo creo que ahí me pierdo en qué tanto de eso puede quedar determinado en la Constitución, probablemente poco, un sentido general. Pero hay otros elementos como el derecho a la vivienda, por ejemplo, que no están garantizados en nuestra Constitución. Porque también una paradoja, yo soy director de Derecho de América Latina, y Chile es el único país de América Latina que no tiene garantizado el derecho a la vivienda para la población, pero probablemente el que mejor cumple el proveer de vivienda a su población. Pero la pregunta entonces es, ¿cómo lo hace? Nosotros hablamos del derecho a la propiedad de la vivienda, y eso, así está, la mayoría de la política pública que se tiene que ver con vivienda en Chile habla de la propiedad de la vivienda, lo que hace que los arriendos o la construcción de vivienda pública, por ejemplo, que sea administrada por el Estado y que vayan rotando familias dependiendo de su necesidad, que tengan acceso a una vivienda digna, no a la propiedad de una vivienda digna, son discusiones que están súper trastocadas. Entonces, me imagino que algo de eso vendrá desde la Constitución, lo de captar las plusvalías, por ejemplo. Eso lo discutíamos con gente vinculada al mundo del desarrollo urbano. La Constitución española define que todas las inversiones del Estado en obras públicas tienen que captar la plusvalía que generan, y esa plusvalía tiene que ser utilizada para mejorar la equidad de la ciudad. Y yo les contaba cómo el metro, que tiene un tremendo impacto, pero las plusvalías que generan el metro son captadas casi todas por privados que las ocupan también. Y eso es una fuerza del sector público. Entonces, yo creo que hoy día estamos en el momento para discutir todos estos niveles distintos. Algunos están en la Constitución, otros están casi en el sentido común, y otros están en la descentralización también del Estado que se acerca con sus decisiones a la ciudadanía. Respecto yo creo que no se tiene que aplazar la elección de gobernador regional, porque hay desconfianza también. Si se aplaza la discusión del gobernador regional, no va a pasar en el corto ni en el mediano plazo. Antes de esta crisis, creo que la presencia de un gobernador regional probablemente iba a detonar un montón de discusiones de las que tenemos que tener. Hoy día la crisis yo creo que ayuda a tener esas discusiones antes de que eso pase, pero lo que no me queda ninguna duda es que va a haber dificultades en la implementación de la instalación de los gobernadores regionales, sin duda, y probablemente vamos a tener regiones completas que van a estar enfrentadas al Estado a nivel central.
pero eso puede ser el detonante de que tengamos una descentralización en serio. Entonces, tratando de administrarlo lo mejor posible, todavía queda algo de margen para mejorar este proceso, sobre todo respecto a la distribución de los recursos que van a tener. Pero tenemos que perseverar ahí, porque si no podría aplazarse esta discusión que es central para nuestro país. Y respecto del nuevo mapa y de los límites, claro, en el caso de la región metropolitana, además de la idea de un gobernador regional, la idea de un alcalde mayor es central, porque entre otras cosas, si uno lo ve de nuevo de la perspectiva del ciudadano que se desplaza por la ciudad, un ciudadano tiene muy poca idea de cuando pasa de Renca a Independencia. Los límites, nuestros vecinos se desplazan sobre todo al centro y al oriente. Pero resulta que a pasar de Renca a Independencia tenemos un contrato de reducción de la basura distinto, un contrato de mantención de la verde distinto, estándares de ciudad al final que son distintos y que impactan de manera súper importante el desplazamiento de esa ciudad. Entonces, yo creo que ahí es donde se tienen que desdibujar esos límites respecto de cómo la ciudad provee oportunidades similares a un ciudadano en el desplazamiento. Eso es más evidente en la región metropolitana. Y respecto de algunas atribuciones o algún traspaso de competencia un poco relacionado con esto, mi impresión es que, a propósito además de la queda clarísimo que tenemos que refundar nuestra policía, yo decía que es tremendamente necesario. También estoy muy preocupado de la dificultad del diálogo que estamos teniendo con las policías a nivel local, y esto es transversal con muchos alcaldes también. Es capaz que una de las conclusiones que tenemos que tener es que tenemos cierto nivel de atribución los gobiernos locales respecto de algunas funciones al menos de las policías, o que cumplen hoy las policías, y que permitan separar claramente lo que radica en inteligencia, en algunas, por ejemplo, tránsito es algo que podría estar radicado perfectamente en una especie de policía comunal y no necesariamente en una policía nacional. Y ahí podría haber algo de traspaso de competencia en ese línea. Y respecto a las capacidades de ejecución, yo diría que hoy día están especialmente centradas en las limitantes son los recursos que permiten captar, por ejemplo, capital humano que permita ejecutar con mayor rapidez. Tenemos un montón de trabas burocráticas también, que muchos de los de otras cosas respecto de las competencias y las atribuciones. En realidad, si nosotros queremos romper una calle, tenemos que tener la utilización, de todo Chile, tenemos que tener la utilización del Servio. Y los plazos de reacción del Servio, cuando no está en paro, casi todo el tiempo, son los menores posibles. Entonces, incluso ahí donde tenemos recursos, por ejemplo, hoy día estamos en un plan de reactivación de nuestro centro cívico, que significa cambiar completamente las tareas, la iluminación, y tener los recursos para hacerlo a nivel local. Pero llevamos años metidos en una discusión con el Servio para que nos permita hacer algunos de esos cambios. Eso genera una complejidad mayor. Y lo otro, algunas competencias respecto también de recaudación. Por ejemplo, como lo digo en otro momento, nosotros tenemos la termoeléctrica de la región metropolitana. Durante mucho tiempo, además, generó un daño importante, mucho más que el que genera hoy día, porque sigue siendo una fuente importante de contaminante, pero nuestros vecinos se acuerdan que no podían ni siquiera sacar la ropa porque les quedaba negra con el hollín del carbón. Funcionaba con carbón. Hoy día no funciona con carbón, pero hace 3 o 4 años, esta termoeléctrica, igual que la mayoría de las empresas que más contaminan en el país, pagan un impuesto que se llama el impuesto verde. Y ese impuesto verde lo recauda el Estado a nivel central, pero no se vincula a alguna mitigación que esas empresas puedan ejecutar. Hemos tenido una discusión de las zonas de sacrificio, ¿cierto? Y un montón de cosas relacionadas con el impacto medioambiental, que de nuevo, de una perspectiva de desarrollo, mi impresión es que hay ciertas competencias que deberían trasladarse a los niveles locales y que podrían, por ejemplo, complementar esta idea del per cápita principal. Las ciudades puertos, están las zonas de sacrificio, los lugares donde hay casinos. Los casinos es tal vez algo donde se ha logrado cierto nivel de impacto desde la recaudación a la región y a la comuna, pero tenemos harto todavía que darle vuelta. Vamos a hacer una última ronda. Osvaldo, y lee esta palabra. Gracias. Osvaldo Larrañaga, del Juego de Gobierno. Si bien estamos hablando de crisis social, mi pregunta es más bien sobre el estallido social del 18, 19, 20 de octubre, por ponerle alguna fecha. Tú dices que el sábado a la noche, el domingo fueron
muy complejos en Renca. Pero la pregunta es, ¿cómo se da ese proceso? Porque uno tiene una semana previa que fue básicamente protagonizada por la acción del metro, que era algo relativamente como liviano. El viernes tenemos, no sé, posiblemente el incendio del metro. Y después se encadena todo lo demás. Tú hiciste un nexo respecto, digamos, a que lo que se produce en la población en Renca, o lo que tuviste, o tu interpretación, es que hay una especie como de desafío a lo establecido, a la autoridad. ¿Podrías tú como desarrollar más esto? Mi nombre es Luis Comida y soy estudiante de la Católica, soy peruano, soy extranjero, estoy aquí ya 2 años y más que una pregunta, me gustaría hacerle 3 comentarios, ya que quise aprovechar esta ocasión para consultar a una autoridad que me responda. El primer comentario que le menciono es como las comparaciones que voy a hacer es con respecto a mi país, a Perú. En el Perú, el derecho a voto es un derecho y obligación. Y veo que esta situación en este país es complicada, es opcional. Y no veo que, o sea, en ningún medio o algún representante manifieste eso. Porque al final, o sea, así como en este país es opcional, uno elige a su representante. Y lamentablemente este país se equivocó, de alguna manera. Y bueno, en algún momento esta situación iba a pasar, desconfianza social. Pero yo veo que muchas personas reclaman, o sea, menciono eso porque estoy en el metro, tomo un taxi y me interesa mucho saber eso, a pesar que yo estoy en ingeniería. Tengo cierto sesgo a la política y consulto y siempre mencionan lo mismo, que es culpa del gobierno, mucha desigualdad social. Y yo le pregunto, ¿y usted fue a votar? Y no me responden. Y es lo que me llama mucho la atención. ¿Cómo una persona se puede quejar si ni siquiera cumple con su gestión? No es una obligación, pero es un derecho. Y ustedes eligen su representante. En mi país se pone una multa. Y las personas, a pesar que no quieran votar o algo, por el hecho de no pagar una multa, van y asisten al sufragio. Y eso es bueno y malo. Bueno, porque existe la democracia. Malo, porque no hay mucha información de los candidatos. No hay mucha evaluación. El segundo comentario que le menciono es con respecto a dar poder a las comunas y regiones. Eso es muy bueno, porque ya las comunas y regiones ya van a tener autoridad y poder desarrollar obras, es lo que pasa en mi país. Pero eso tiene un problema, es que al tener poder las comunas y regiones, aparece lo que es la corrupción, el dinero. Eso debería haber un medio para que pueda fiscalizar eso, como comentario. Y por último, como respecto al estallido social que pasó aquí, he participado, porque tengo compañeros chilenos, vivo con amigos chilenos, he participado en las marchas y desde mi punto de vista, todas las manifestaciones, todas las protestas están muy bien, tienen fundamentos sólidos. El problema es la violencia. Cuando uno sobrepasa eso es muy complicado. Y lo que yo me gustaría mencionar a usted como autoridad es de que debería organizar a su comuna y llevar los pedidos de la población, porque es lo que falta aquí, que un líder manifieste el pedido de la población, es lo que no se ve. Lo último... Estamos dejando de gracias. Voy a tener que tener 25 segundos, cabrón. El alcalde. Una pregunta con respecto a su primer mandato siendo alcalde y me gustaría preguntarle acerca de la reelección de los alcaldes y de los parlamentarios en particular. Y segundo, también acerca de la enseñanza en la educación. Por ejemplo, hablamos de su comuna que tiene muchos niños y que está haciendo con estas escuelas constituyentes. ¿Cómo esto pasa también a nivel secundario o inicial?
La última, escoge las que quieras, Claudio, porque terminamos de preguntar. Sí, la mía, porque veo esto que es como querer hacer muchos cambios y institucionalmente también, y eso no se puede hacer solo y tampoco se puede hacer como afuera del sistema, entonces sabiendo que tú renunciaste a tu partido hace el límite legal para poder tirarse de elecciones sin estar en un partido, como que opinión sobre el sistema de partidos actual o cosas así. Ya, nada es fácil, porque hay que hablar desde el origen de la, de la crisis a la otra, así que escoge lo que tú quieras. Trato de darle un barrio. El estallido, esto del desafío a la autoridad, es como esta idea de que hay como una, yo creo que esta es una crisis moral también. Y esa crisis moral radica en que hay una serie de elementos que antes estaban más o menos reconocidos en nuestro pacto de convivencia social que se rompe. Y tal vez el más relevante de eso es el concepto de la autoridad policial, que se pierde, que se desafía. Muchas de las manifestaciones son ir a enfrentarse a Carabineros. Y Carabineros pasó a ser una especie de símbolo de un Estado que falla respecto no solamente de la protección. Yo sé que yo mencionaba también esto de la distribución desigual de Carabineros. Hay una percepción desde hace mucho tiempo de que el Estado no se hace cargo de la violencia que existe, no a partir del 18 de octubre, a partir de mucho antes. Entonces, esta rabia contra Carabineros viene de ahí también. Y de nuevo hay una percepción de que eso no es solamente, no es para todos igual. Hay algunos que tienen más acceso a esa seguridad. Y eso genera impunidad, o este sentido de impunidad. A mí me impresiona mucho ver, por ejemplo, cuando hay escolares que están desafiando a Carabineros y que van a buscar a Carabineros, de hecho, a motivarlo, cómo los adultos que están ahí apoyan cuando no hay ninguna consigna. Está bien, cabrón, vayan nomás, denle por lo que no hemos hecho nosotros, qué bueno que ustedes se atrevan. Es una cuestión muy profunda. Y me gusta darle la vuelta mayor. Probablemente eso tiene que ser súper estudiado, pero acá hay una impunidad desatada que probablemente está relacionada con todas las otras desigualdades, pero que en el caso específicamente de lo que significa una fuerza pública es mayor todavía. Porque si bien hay un rechazo y un desafío a Carabineros, al mismo tiempo en la noche que entran a asaltar hay una demanda de por qué Carabineros no estuvo ahí. Y eso puede ser un poquito razón también. Y yo creo que eso fue exacerbado por la decisión del primer estado de emergencia. Ese primer estado de emergencia generó una primera respuesta. En algún momento incluso cuando los militares llegaron a Renca, después de que habíamos hecho las 5 personas, después de que llevamos varias horas de enfrentamientos bien desatados, la gente al principio los aplaudió cuando recién llegaron. Eran 2 tanques, 2 camiones, y la gente los aplaudió, pero rápidamente pasó del aplauso al rechazo cuando los militares empezaron a dispersar a la gente. Y yo también creo que acá hay algo de manifestación. Por ejemplo, me tocó conversar con una dirigente que en un cabildo que había participado de un saqueo. Ella entró a sacar comida. Y esa reacción, cuando ella lo contaba con mucha vergüenza, decía, de hecho, yo no sé cómo llegué a hacer eso, pero esa reacción no era nada muy distinto que los mismos entre el 18 y el 20, cómo se llenaron los supermercados del sector oriente de Santiago con gente que iba a comprar por el temor del desabastecimiento. Lo que esa señora, esa dirigente hizo, fue ir a buscar comida frente al temor de que no tuviera dónde encontrar comida. Y cuando vio que los supermercados estaban abiertos, porque había gente saqueando, dijo, bueno, si no lo saco yo, perdí. La diferencia es que acá lo venían a comprar y allá estaba el supermercado abierto. Pero el que deserrajó el supermercado, mi impresión es que eso está relacionado con delincuencia y con narcotráfico. Es distinta la persona que entraba a saquear la comida que la persona que deserrajaba, que abría, que llegaba con los primeros vehículos que iban directamente al plasma y no a la comida, y después la masa que entraba a sacar lo que podía.
Y en eso yo creo que también acá ha habido cierta articulación delictual que también nos vamos a demorar un tiempo en entender, pero que detona una reacción en masa posterior, donde ahí está la crisis moral, porque esa persona te va a costar mucho perdonarse haber participado en un saqueo, pero en la masa lo hizo, y eso hay que ver bien también cómo funciona. Después, respecto de la serie de comentarios sobre el voto obligatorio, yo creo que hoy día son muy pocos los que están dispuestos a defender, y estoy diciendo hace años cuando se implementó el voto voluntario, a defender en el debate público el voto voluntario. En ese momento tenía que ver precisamente con esto de que la calidad de las propuestas iban a ser mejores, de otras cosas más. Yo creo que vamos a volver al voto obligatorio. Ya está el acuerdo de que el voto obligatorio esté, entiendo que en el plebiscito de ingreso ya está el proceso constituyente. Y mi impresión es que vamos a ver con todo a ese voto obligatorio. O sea, creo que es lo que está instalado hoy día. Lo importante es que no nos pase lo mismo que nos pasó cuando hablábamos del voto obligatorio y del voto voluntario, que era pensar que solamente la obligatoriedad del voto era lo que soluciona los problemas de participación política. Eso está relacionado con educación cívica, está relacionado con fortalecimiento de las comunidades locales, está relacionado, por ejemplo, con la Secretaría Popular de Ley, está relacionado con una serie de las cosas que tienen que ir todas juntas y no solamente quedarnos en lo electoral. Por eso yo hacía hincapié también en esto de que estamos no solamente en este momento constituyente, sino que en un momento de activación cívica que nos permite pensar en que varias esas cosas pueden ser algo mejor. Mencioné también lo que yo creía que estoy de acuerdo con que la descentralización y la entrega de más atribuciones y más recursos a lo local tiene que ir acompañado de mecanismos de control democrático del gasto sobre recursos y contra la corrupción. También cuando nosotros tuvimos nuestro proceso con la Comisión Engel y todas las medidas que tuvimos por la probidad del sistema político, quedó pendiente el mundo municipal. Y eso no puede pasar una cosa sin la otra. Respecto a la revisión, efectivamente yo voy a la reelección de que hay algo relacionado también con la educación cívica. De nuevo, esto tiene que partir desde mucho antes. En Renca, por ejemplo, cuando yo subí como alcalde, no habían centros de estudiantes, porque estaban prohibidos por la administración municipal. No había consejos escolares, no había consejos de desarrollo local en los centros de salud. Habían 40 juntas de vecinos formalmente constituidas, hoy día tenemos 130, o sea, tenemos parte importante de la población que no estaba organizada. No es que nosotros la organizamos, organizaron los vecinos, pero abrimos los espacios para que esa organización se llevara adelante. Y eso pasa en muchas comunas también, más que representantes de las distintas comunidades, que representantes de la autoridad de turno que está inserta en ese espacio territorial. Entonces yo creo que esto tiene que ir acompañado de una serie de medidas que acaba de aprobar o de actualizar la ley comunal de juntas, la ley nacional de juntas de vecinos, por ejemplo, que simplifica los procesos de elección de juntas de vecinos, de los COSOC. Esto tiene que ser llenar todos los espacios de participación general, y no solamente acompañado de procesos de formación cívica, y no solamente el voto, que está relacionado. Nosotros estamos haciendo mucho en esa línea. Creo que sería importante una discusión respecto de todo lo que debe hacerse. Bueno, el sistema educativo tiene un rol importante que jugar también. Una de las consignas que ha salido también antes y durante esto de que nos quitaron la educación cívica, nos quitaron la historia, nos quitaron la filosofía, la verdad es que lo que pasó fue que se flexibilizó el currículum y perfectamente comunas o sostenedores podríamos reevaluarlo, ¿cierto? Pero en Renca nosotros estamos aprovechando esa flexibilización del currículum para fortalecer la historia, fortalecer la filosofía, fortalecer la educación cívica, que ya venía en un camino paralelo, pero esa discusión tiene que seguir. Y respecto en particular, mi renuncia al partido tiene que ver con que yo dejé de considerar que la democracia cristiana era el espacio desde donde yo podía llevar adelante las convicciones que me mueven, que están muy alineadas con probablemente la democracia cristiana de los 50 y de los 60, y que también una idea de doctrina política está centrada en la doctrina de la iglesia, el comunitarismo hoy día, sobre todo, más laico, ¿no? Y por lo tanto renunciar al partido fue un fracaso también. Significa asumir que no fue el espacio, ni tampoco que yo pude lograr que fuera el espacio que interpretaba esa acción colectiva. Sin embargo, sigo creyendo que los partidos son fundamentales en el desarrollo de la democracia y si bien puede ser totalmente independiente por un rato, mi intención es
seguir haciendo política con otros. Yo creo que tenemos espacio en Chile para un rol realmente importante de nuestro sistema político, de las instituciones que existen acá, que probablemente tiene que simplificarse, que tiene que simplificarse en el sentido de la cantidad de partidos que existen y los espacios que se traslapan respecto de las doctrinas que representan, y que tiene que modernizarse. Antes de irme a la Secretaría, el último esfuerzo que hice fue precisamente por flexibilizar el partido, darle una lógica más movimental, que permitiera que personas sin la necesidad de militar formalmente en el partido pudieran participar de lo que significa impulsar desde el comunitarismo ideas para el desarrollo del país. Entonces sigo creyendo en eso, desde esa flexibilización que existe en otros países también. Y espero yo ser parte en algún momento desde la oposición, desde la izquierda, de la oposición hoy, desde la izquierda en general, de ese proceso de movilización. Espero terminar un nuevo partido. Vamos a dejarlo hasta acá. Gracias, Claudio. Un aplauso. Interesante, y ya vamos a tener una próxima sesión de esto que estamos juntando a reflexionar sobre Chile. ¿Vamos con el próximo? Martes y miércoles de la próxima semana. Había una pregunta de la gente que está por video, pero era qué pasaba si no ganaba la opción, qué pasa si ganaba la opción no en el plebiscito de entrada. Yo no la quise hacer porque estoy dispuesto a aportar un asado con todos ustedes. Yo lo pago si es que ¿Dónde sería el asado? Aquí eso a que hagamos lo posible para que eso no pase. Yo creo que tenemos que trabajar para eso. Pero tiene un asado de seguridad. Un regalo, sí, quiero un regalo. No,